Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Hernán Salgado y Daniela Salazar presidirán el organismo. Culminó primer debate de proyecto de reformas al Código Integral Penal. Para este jueves a las 11 de la mañana está convocada la sesión 576, donde se conocerá y resolverá sobre los informes que elaboró la Comisión Multipartidista en torno al caso de Ana Galarza. Comisión de Relaciones Internacionales cerró ciclo de comparecencias dentro del caso de Diana R. Hasta este jueves tienen plazo para entregar informe final. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 5 de febrero de 2019, amigos, saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Como siempre, el saludo a quienes los sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes los siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida la información más destacada de esta jornada. El bloque legislativo de Creo votará este jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional por el informe de mayoría que elaboró la Comisión Multipartidista que investigó a la asambleísta Ana Galarza. El informe sugiere una sanción administrativa por el mal uso de la tarjeta magnética. Los asambleístas de esta bancada sostienen que no hay pruebas para la destitución de Galarza. Cabe indicar que la sesión plenaria 576 fue convocada para las 11 horas. Para este jueves a las 11 de la mañana está convocada la sesión plenaria 576, donde se conocerá y resolverá sobre los informes de investigación del caso denunciado por el asambleísta Ronnie Aliaga en contra de la asambleísta Ana Galarza. En este marco, la bancada de Creo se manifestó mediante una rueda de prensa para informar su respaldo a Galarza. El cual no ha determinado ninguna de las causales para ser destituida. Mientras que la asambleísta Galarza respondió sobre las denuncias que ha hecho en diferentes medios de comunicación respecto a que existen personas vinculadas con el gobierno interesados en destituirla. Ella dijo que dirá los nombres en las instancias respectivas. Esos pronunciamientos tienen que hacerse ante las instancias correspondientes. Además que los asesores 1 y 2 no han sido desvinculados de su despacho. Siguen trabajando. Frente a esto, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, dijo que se debe respetar el proceso y que los asesores tienen un sumario administrativo previo a su destitución. Es parte de una sanción a nivel administrativo para los asesores que han incumplido con el reglamento interno. Los asambleístas de las demás bancadas exponen su postura frente a este tema. Vamos mes y un poco más en este tema y consideramos que hay cosas mucho más importantes de que ocuparnos desde aquí, desde la Asamblea para la que hemos venido a trabajar, a servir al país. En la parte legal, todas las declaraciones y las denuncias que ya se han hecho en la Fiscalía y dentro de lo político mediante el informe que presente la Comisión. Nosotros como bancada hemos decidido que debe ser destituida. La bancada del Partido Social Cristiano, María Guerrero, ha resuelto que tenemos que escuchar los planteamientos y debates que se planteen con los dos informes que tienen algunas falencias, el legítimo derecho a la defensa que tiene la asambleísta en mención y en base a esos considerandos tomar una resolución. Se necesitarán 71 votos para la sanción administrativa o para la destitución del asambleísta Ana Galarza. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y en otro tema les contamos que la Asamblea Nacional posesionó a los jueces de la Corte Constitucional. Hernán Salgado y Daniela Salazar fueron elegidos como presidente y vicepresidenta respectivamente de este organismo. El Pleno de la Corte sesionó por primera vez este martes. Con 8 votos, Hernán Salgado fue elegido como presidente de la Corte Constitucional, mientras que Daniela Salazar fue designada como vicepresidenta del organismo constitucional. La designación se dio tras la posesión de los 9 jueces constitucionales, efectuada la mañana de este martes por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Juran ustedes que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley, en su calidad de jueces principales de la Corte Constitucional? Sí, juramos. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano les reconozca. Caso contrario, os juzgue.
quedan ustedes constitucional y legalmente posesionados. La posesión de los 9 magistrados y 8 jueces que constituyen el banco de elegibles se cumple tras el proceso de selección organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que cesó a la anterior Corte Constitucional, declarando a ese organismo en vacancia por 5 meses. En breves declaraciones, el nuevo presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, dijo que recibe un organismo en crisis. Nos preguntamos todos, ¿por qué hay más de 14.000 procesos represados? ¿Por qué no ha primado el orden cronológico? ¿A qué oscuros intereses se atendieron? Dijo que la nueva Corte Constitucional se enfocará en 4 ejes. Primero, independencia. Los casos se resolverán juzgando con independencia, imparcialidad y prudencia. Segundo, cero corrupción. El tercer eje corresponde a celeridad y el cuarto a sentencias con calidad. Los jueces constitucionales estarán 9 años en el cargo, con renovaciones parciales cada 3 años. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y les contamos que hace pocos minutos el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que dispone la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, el economista Richard Martínez, así como también del superintendente de bancos encargado, para que acudan ante la Comisión de Desarrollo Económico de la legislatura e informen acerca de las recientes medidas adoptadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Sobre este tema vamos a enlazarnos con nuestra compañera Mariela Logroño, tiene una entrevista al respecto. Adelante. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Luego de varios cambios en los proyectos de resolución, finalmente el Pleno de la Asamblea decidió aprobar una propuesta por la asambleísta Jimena Peña que busca la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas y también del superintendente de bancos a fin de que puedan explicar justamente estos cambios y las reformas en cuanto a los costos de las tarifas de las tarjetas de crédito. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Hubo varios cambios, si va a la Comisión de Régimen Económico, de Desarrollo Económico, finalmente, ¿cómo queda el texto? Bueno, en efecto, creo que todos compartimos la preocupación en torno a las noticias que hemos tenido, por ejemplo, relacionadas al incremento en las tarifas de las tarjetas de crédito. También habían preocupaciones anteriores sobre las medidas económicas que se habían planteado a inicios del año. Entonces, creo que como legisladores coincidimos en la necesidad de pedir información para poder establecer si existe o no algún indicio de fiscalización, responsabilidad política y demás. Pero los procesos de fiscalización deben iniciar precisamente a través de un pedido de información que bien puede darse dentro de una comisión donde todos los integrantes de la comisión pueden pedir información y a su vez la creación de un informe que esta comisión circule a los 137 legisladores. ¿Por qué desarrollo económico? Bueno, porque realmente ahí es donde se ha tratado últimamente las reformas presupuestarias. Además es una comisión que ha tenido ya otras tareas como las leyes económicas urgentes que se están aprobando dentro de la Asamblea Nacional. Por eso creíamos que había mejores condiciones en la Comisión de Desarrollo Económico, que ya ha tenido tareas relacionadas al tema económico, al tema presupuestario recientemente. A su criterio, entonces, ¿cómo debería seguirse analizando este tema una vez más? Porque ha generado preocupación en la ciudadanía estos costos, los intereses justamente de la banca. De hecho, aplaudimos los comentarios que ha hecho el presidente Moreno y su equipo de que es fundamental que se revise esta resolución. Nos parece que es inaceptable que habiendo un mandato de ley que mandaba a la Junta a reducir los costos financieros, más bien en noviembre del año pasado hayan decidido crear o incrementar los cargos de las tarjetas de crédito, que eso es inaceptable y creo que es fundamental que esas comparecencias se den lo antes posible y aplaudimos también las expresiones que desde el Ejecutivo se han dado, pidiendo explicaciones y pues demostrando preocupación en torno al tema. Muchísimas gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros la asambleísta de País, Jimena Peña, que nos ha dado detalles justamente de esta resolución que fue aprobada hace pocos minutos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Posterior habrá la convocatoria al interior de la Comisión de Desarrollo Económico para iniciar con el cronograma de trabajo a fin de que puedan cumplir con este proyecto para que acudan tanto el ministro de Economía y Finanzas y también el superintendente de bancos. Es información que se generó ya al concluir con esta jornada en el Pleno de la Asamblea. Buenas tardes.
Gracias a nuestra compañera Mariela Logroño. Y sobre este tema, en horas de la mañana, la presidenta de la Asamblea Nacional, la economista Elizabeth Cabezas, anunció que el legislativo promoverá precisamente las investigaciones necesarias para conocer los motivos por los que los pagos mínimos en las tarjetas de crédito tienen mayores intereses. Escuchemos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, lo señaló. Nosotros tenemos toda la potestad desde el ámbito de fiscalización de hacer las investigaciones correspondientes. Me parece que es un tema que ha inquietado a la ciudadanía. Y es que en las últimas horas se conoció que la Junta de Política y Regulación Financiera emitió una resolución en el 2018 en donde se incrementan los intereses por los pagos mínimos en las tarjetas de crédito. Cabezas señaló que el tema será investigado. Y en ese ámbito hay que conocer cuáles son los fundamentos bajo los cuales la superintendencia está ya emitiendo estas resoluciones y la Asociación de Bancos también ya ha emitido varios criterios al respecto. Por lo que no se descarta convocar a la Junta de Política y Regulación Financiera. Entre tanto, que en el Pleno de la Legislatura, el asambleísta Juan Lloret puso el tema a discusión. Resulta que a partir de ahora, a partir de este año, los intereses o los intereses que pagan los ciudadanos en sus tarjetas de crédito sobre los saldos se ven incrementados, porque en esta modificación, en esta norma, se establece que los intereses correrán desde la fecha que el ciudadano hizo la compra. Aquí la pregunta es, ¿a quién se beneficia? A la banca, pueblo ecuatoriano, y se perjudica alrededor de 3.051.000 tarjetavientes. Este lunes, el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, indicó que el presidente de la República convocó a la Junta Monetaria y dispuso la revisión de la medida. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este martes concluyó el primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal en el Pleno de la Asamblea Nacional. Las observaciones recogidas a lo largo de la discusión volverán a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para el segundo y definitivo debate. En la tercera jornada del debate de las reformas al Código Integral Penal, el aborto no punible en casos de violación siguió siendo uno de los ejes de discusión. Asambleístas como César Roón, Freddy Alarcón y Noralma Zambrano dijeron defender la vida desde la concepción. Esas decisiones son libres hasta que estamos rebasando los límites de terceros afectados, de derechos de terceros, de esos niños que tienen derecho a la vida. Una injusticia creo que no se debe solucionar con otra injusticia. ¿Precautelamos la vida de unos y asesinamos a otros? ¿Sabían que el aborto por decisión en realidad es un homicidio premeditado? Mientras en contrapartida la asambleísta Liliana Durán alegó que existe un sistema de aborto clandestino que pone en riesgo la vida de las mujeres todos los días, realidad que a su juicio obliga a dejar de lado los credos. Este es un problema de salud pública, señores y señoras asambleístas. Debemos atender este tema con la rigurosidad de la ley que nos exige. En el curso del debate hubo espacio para una comisión general. El Pleno de la Asamblea recibió a Jessica Jaramillo, quien en el año 2015 fue secuestrada y violada brutalmente. Ella compartió su historia. El Estado jamás se ocupó de mí, ni el sistema de salud, mucho menos el sistema de justicia. Nosotras sabemos que los protocolos de atención no se cumplen y que el Estado nos revictimiza permanentemente. Tras evidenciar que en el país hay déficit de médicos legistas, profesionales, jueces, fiscales y también de presupuesto para atender de manera integral esta problemática, demandó acciones urgentes. Y es que dijo que el aborto es un tema de justicia y no de fe. Despenalizar el aborto es un asunto de humanidad y no de religión. No encarcelar a mujeres violadas es una forma de aliviar su dolor y tratarlas como personas, como sujetos de derecho, sin discriminación de género, porque las únicas que parimos somos las mujeres. El debate continuó y se centró también en temas como el abigeato, el abordaje del fenómeno de las drogas y la lucha contra la corrupción. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Y en esta misma jornada y por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que solicita
al presidente de la República, Lenín Moreno, emite el reglamento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo aprobada por la Asamblea Nacional conforme a lo establecido en el artículo 147, numeral 13 de la Constitución de la República. También se solicita que a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional se solicite a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES se informe los avances de la mesa técnica que se ha constituido para la construcción del reglamento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y sugerir se extienda del reglamento al Cuerpo de Vigilancia Aduanera. Este texto además requiere a la directora del Servicio Nacional de Aduanas, la doctora María Alejandra Muñoz, el cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, así como lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la misma norma, por tratarse de disposiciones de interés para los pueblos fronterizos y el país en general, y en virtud de haber fenecido el plazo establecido. También solicitar su comparecencia a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la legislatura para que explique los mecanismos de control fronterizo. Finalmente, solicitar al Gobierno Nacional que comparezcan los funcionarios responsables de la implementación del Plan de Seguridad, Paz y Desarrollo de la Frontera Norte a la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa para que se informe el estado del mismo. Este proyecto de resolución fue propuesto por el asambleísta Byron Zuquilanda. Se habla de fomento productivo, se habla de reactivación económica. La frontera sur del Ecuador está muerta. No hay seguridad, no hay trabajo, hay pobreza, el sistema educativo está destruido, en fin, un sinnúmero de cosas. Las universidades, la extensión universitaria fue sacada del medio, los colegios técnicos fueron desaparecidos, los centros artesanales fueron desaparecidos asimismo, y esto es un primer paso, que es reactivar el comercio en la frontera sur del Ecuador, no permitiendo el contrabando, pero sí dando facilidad para que esos pequeños comerciantes, que son 8 de cada 10 pobladores que trabajan en un comercio informal, puedan trabajar, y a los mismos también tenemos que regularlos. No es un aplauso, no es una loa al contrabando en la frontera sur del Ecuador, sino que simplemente una facilidad de comercio y declarar todo el cordón fronterizo, que hablan los 40 kilómetros en el artículo 249 de la Constitución del Estado, para que se dé trato preferencial a todas estas personas y que puedan trabajar. Que tienen que tributar cuando salgan de esos 40 kilómetros fronterizos. Esa es la idea, para que puedan trabajar en armonía, en paz, y puedan sustentar la economía de sus hogares. Y durante la sesión 574, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a César Antonio Zambrano Vera como miembro de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA. Se trata de un Consejo Nacional estipulado en la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria que tiene la tarea de promover el proceso de diálogo con la sociedad civil, impulsar la investigación sobre el tema de la soberanía alimentaria, así como proponer políticas y enfoques para el Estado en esta materia. Se compone de 8 representantes de la sociedad civil seleccionados por concursos de méritos organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Actualmente César Zambrano Vera, quien acredita estudios en zootecnia, se desempeña como director de Desarrollo y Acción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado del municipio de San Vicente en la provincia de Manabí. Una breve pausa, amigos. Al volver, más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Seguimos con más, amigos. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro segmento de entrevistas. Vamos a dialogar sobre la violencia política contra las mujeres. Para ello nos acompaña Paola Mera. Paola Mera, Máster en Género y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, catedrática de Derechos Humanos e Igualdad, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Paola, bienvenida a TVL Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, querida Vilki. Con mucho gusto. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Últimamente, en estos últimos días nos hemos visto abocados a hablar con mucho énfasis en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres a propósito de casos de abuso sexual, de femicidio, inclusive lo vimos días atrás en Ibarra. Pero ¿qué decir de la violencia política? Es un tema que existe, que está latente, pero del cual no se habla mucho. Por supuesto, es un tema que históricamente lo ha trabajado las organizaciones de mujeres, la lucha
por visibilizar la violencia política como tal, como un tipo de violencia, ha sido trabajado hace mucho tiempo. Comenzamos históricamente con el derecho al sufragio, en donde fue la primera apuesta de las mujeres para sentirnos dentro del espacio público, y frente a eso, bueno, una serie de historias que en el Ecuador se ven reflejadas en ejemplos muy claros como Matilde Hidalgo de Procel, como la propia Nela Martínez, en donde ya se vieron evidentes, digamos, la responsabilidad que tenía el Estado ecuatoriano y las mujeres por ser representadas por nosotras mismas en los espacios públicos. Y con ello, años después del desarrollo normativo sobre este tema, avances normativos puntualmente en este tema, la Constitución de la República, por ejemplo. En la Constitución se habla sobre el tema de, primero, un principio de igualdad y no discriminación, en donde no se te puede ser discriminada por sexo, género, identidad de género, que ya es un avance constitucional. En la Constitución también se habla en el artículo 65 sobre la paridad que tenemos las mujeres en el ámbito de la participación política, en donde ya es clara la evidencia, en donde hay una secuencia y alternabilidad de las mujeres en torno a las elecciones populares. Sin embargo, hay desafíos, como siempre, en donde las mujeres tenemos que plantearnos fortalecer estos derechos, y uno de esos es justamente en este proceso de campaña electoral a nivel seccional, en donde todavía el índice de mujeres en la participación, por ejemplo, de alcaldías, sigue siendo baja. En las elecciones del 2009 tuvimos un porcentaje de 6.3 mujeres que fueron elegidas alcaldesas. Ya en las elecciones del 2014 subimos apenas un 0.9% de esa participación de las mujeres. América Latina está por el mismo rango, 14%, pero en definitiva creo que digamos, el desafío que tiene el Estado ecuatoriano, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional para las Mujeres, es promover la participación política de las mujeres, porque este bajo porcentaje de la participación de ellos conlleva también a una historia de violencia política que hemos sufrido las mujeres, no solo quienes estamos ostentando cargos políticos, no solo electas, sino feministas, defensoras de derechos humanos, defensoras de la naturaleza, quienes siempre hemos estado siendo víctimas de violencia, ya sea por acoso, porque se nos apela a nuestra moral como mujeres, y frente a eso creo que las mujeres todavía no tienen esa fortaleza y el empoderamiento para salir a esa participación real y política que es necesario para el Estado. Justamente yo iba a preguntar, no sé si en parte me ha respondido ya, pero yo iba a consultar qué es lo que todavía sigue fallando para que, pese a que existe normativa vigente, bueno, la misma Constitución de la República, el Código de la Democracia, la recientemente, bueno, hace más de un año, la ley aprobada para erradicar la violencia contra las mujeres, que ya considera el tema de la violencia política, no se cumpla, no se dé cumplimiento a lo que establece precisamente esta normativa. O sea, allí hay un claro trabajo que tiene que hacer el Estado, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres al respecto de hacer los cambios en los patrones socioculturales. Creo que la ley es muy clara cuando se planteó que sea una ley orgánica integral para prevenir y luego erradicar la violencia contra las mujeres. El prevenir tiene un sinnúmero de acciones dentro de la ley y de lineamientos de política pública para hacer este cambio de patrones socioculturales, en donde ya veamos a las mujeres más allá de esta división sexual del trabajo histórica que nos ha hecho a las mujeres solo permanecer en el ámbito privado y no en el público. Entonces, frente a eso, la ley, digamos, ya tipifica la violencia política ya como una muestra clara, digamos, de la voluntad política de la Asamblea Nacional, del Ejecutivo y del Estado en general para visibilizar este proceso, y que claramente es necesario, después de la normativa, trabajar en la política pública. Hemos estado con el Consejo Nacional Electoral, el Instituto de la Democracia, junto con organismos internacionales como ONU Mujeres, por ejemplo, y el PNUD, todo el sistema de Naciones Unidas, para hacer que el fortalecimiento de la participación de las mujeres pueda seguir, digamos, fortaleciéndose en términos de porcentaje de participación, pero sobre todo dando cabida a medidas administrativas de protección, siendo que una mujer en proceso de elección sufra violencia, tanto el CNE, el IDD y el Tribunal Contencioso Electoral puedan activarse para protegerlas. Vamos
Vamos un poco a aterrizar en lo conceptual de pronto para quienes no tienen claros estos temas, para quienes nos están escuchando a través de la radio, nos miran por la televisión legislativa. Puntualmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia política? Ya, cuando hablamos de violencia política es una violencia cometida por una persona o por un grupo de personas a una mujer, ya sea esta candidata, una mujer electa, una feminista, una activista por los derechos humanos, una defensora de los derechos humanos y de la naturaleza. Es decir, cualquier mujer que esté, digamos, en un espacio público defendiendo y ejerciendo su derecho político y público sobre determinado tema y haya una especie de suspender, acotar, impedir, restringir su trabajo al respecto, eso es una violencia política, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que hay es un detrimento de tu derecho a la participación pública y política. Eso es, digamos, en términos generales, conceptualmente lo que es la violencia política. Hacía referencia a una serie de factores y acciones precisamente que hacen falta para poder erradicar esta problemática. No obstante, también hacía referencia a una falta de empoderamiento por parte de las mujeres. ¿Se lo entendería así hoy en día cuando vemos un mayor activismo por parte de las mujeres muy presentes en la discusión de diversos temas y haciéndose sentir? Por supuesto, es siempre necesario, y las estadísticas lo dicen, ¿no? O sea, el tema de la participación de las mujeres todavía es necesario trabajar en un fortalecimiento, no solo desde el Estado, creo que esta es una acción corresponsable con las organizaciones políticas, con las organizaciones de mujeres, para que haya una mayor participación de las mujeres, porque, por ejemplo, una de las acciones de violencia política que te digo de manera directa es que, por ejemplo, para cumplir lo que la Constitución dice, que en elecciones, por ejemplo, de concejales tiene que ser alternado y secuencial, ponen a mujeres, pero luego de que son electas las obligan a renunciar para que su suplente hombre... Para que suba el alterno. Para que suba el alterno. Entonces, frente a eso, que es hombre, ¿no? Entonces, frente a eso, esas acciones son necesarias trabajar en términos de política pública y medidas administrativas para que no suceda. Y, por supuesto, trabajar en todo un proceso de empoderamiento, no solo de la mujer, de la organización política, de los movimientos, para que para que se dé, digamos, una igualdad entre hombres y mujeres en estos espacios. Estos serían entonces los desafíos, finalmente, ¿qué más acotar en este trabajo y en esta lucha para erradicar este tipo de violencia? Yo creo que es necesario que todos tengamos conocimiento de algunas obligaciones que como Estado tenemos. Somos firmantes y hemos ratificado, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer, en donde hay recomendaciones generales en donde habla de un fortalecimiento de la participación política de las mujeres, pero también de una erradicación de la violencia. Creo que es necesario, hemos dado un gran paso con la ley, pero creo que es necesario que el Estado, a través de sus entes de la función ejecutiva, de la legislativa también, y de las otras funciones, puedan tomar en consideración ya como parámetros o ejemplos paradigmáticos que ha pasado a las mujeres y que estos puedan solucionarse en la medida en que la política pública pueda ver, digamos, y evidenciar cómo sufrimos las mujeres en estos espacios políticos. Creo que el desafío está allí, el desafío está el fortalecer la igualdad y la no discriminación como principio reinante, digamos, de estos procesos para que hombres y mujeres podamos estar en igualdad de condiciones en estos procesos que se nos vienen. Así es. Tarea pendiente, sin duda. Tarea pendiente y que estamos dispuestos a seguir adelante. Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, Belki. La presencia de Paola Mera, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, hablando con nosotros acerca de la violencia política contra las mujeres. Seguimos con más noticias, amigos. El Pleno de la Asamblea Nacional posesionará este miércoles a los vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral. En la misma sesión, los legisladores analizarán el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Producción y Ley de Solidaridad. La sesión plenaria número 575 está convocada para las 9:30. Un primer punto a tratar en el Pleno de la Asamblea será la posesión de los vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Como antecedente,
Dentro del concurso, la entidad admitió a 31 postulantes. Luego, mediante resolución del Consejo de Participación, resolvió seleccionar para la fase de impugnación a 14 postulantes. Finalmente, el Consejo, luego del proceso, resolvió designar como consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral a Nájera Morcira Mérida Elena, León Calderón Hugo Andrés, Morales Vinuesa Ezequiel Hernando, Cronfle María Cristina, Noriega Carrera Mónica del Rosario. En otro tema, el Pleno conocerá y resolverá sobre el informe no vinculante de la objeción parcial del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para el establecimiento de polos de desarrollo y la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Hay varios criterios que fueron discutidos en la Comisión de Gobiernos Autónomos, como mantener el cobro de contribución especial de mejoras por parte de los gobiernos locales por obras de reconstrucción. El asambleísta Guillermo Celi es integrante de esta mesa. Esa plata fue donada del pueblo ecuatoriano, es decir, ese dinero no vino ni del presupuesto municipal ni de los presupuestos del gobierno nacional. Eso vino producto de la donación del pueblo ecuatoriano que solidariamente ha apoyado con 1.620 millones de dólares a Manaví Esmeraldas. En un primer análisis para Javier Cadena, vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, es la ampliación de los denominados polos de desarrollo. En el veto plantea que sean únicamente en las zonas afectadas por el terremoto del 2016. Existen muchas zonas de frontera, muchas zonas en el país que necesitan un incentivo económico a través de la generación de estos polos de desarrollo. Estos temas serán parte de la sesión plenaria 575 del Pleno de la Asamblea Nacional para este miércoles a las 9:30. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y les contamos que la Comisión de Relaciones Internacionales concluyó con el ciclo de comparecencias en el marco del seguimiento de la resolución sobre las acciones e inacciones desarrolladas en el caso de Diana Carolina, asesinada por su pareja en Ibarra. Los abogados, tanto de la familia de Diana cuanto de los policías, dieron sus argumentos. La comisión ahora tiene plazo hasta el próximo jueves para entregar el informe final con las observaciones respectivas. Nuevos datos fueron revelados al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. Marlon Jacome, abogado defensor de la familia de Diana Carolina, expuso parte de la información expuesta por el victimario en la etapa de instrucción fiscal. Según dijo, por 2 ocasiones la pareja de Diana escondió el cuchillo y pidió que se alejara del lugar. Además, solicitó a los policías un taxi y que incluso la verbalización no fue dada por un policía, sino un fiscal de flagrancia. Según dice él en su versión, fue trasladarse en dirección a la casa y se sintió de alguna manera atemorizado por las expresiones y por la manera de manejar esta crisis por parte de la policía. Un fiscal de flagrancias el que se acercó y a él, de manera decía, comencé un poco a conversar con él. La versión del abogado de los policías fue otra. Según Hugo Espín, la entidad cumplió con todos los protocolos de seguridad, pues se buscaba salvaguardar la vida de la gente que estaba en el lugar. Que se hizo un proceso de verbalización, hasta este momento no hay agresión, es un tema de violencia intrafamiliar. Los policías adoptan un procedimiento entendiendo que la violencia intrafamiliar no tiene que ser acrecentada o perseguida, sino neutralizada. También hubo criterios distintos en cuanto a las municiones. Por un lado, el abogado de la familia de Diana afirmó que no contaban con armamento, mientras que el abogado de los policías reveló que sí contaban con municiones, pero tiene una particularidad. Tenemos información que seguramente las armas con las que contaban los uniformados ese día, ninguna tenía municiones, no estaban cargadas. Justamente estas municiones tienen una característica, son penetrantes. Es decir, no tiene un alto poder de detención, sino de penetración. Ambos defensores coincidieron que la Policía Nacional tiene algunas falencias, como capacitación, dotación de medios logísticos, protocolos de atención y una legislación para la legítima defensa. La vaga capacitación que tienen los miembros de la Policía Nacional en un manejo de crisis como esta. No es fácil, ni se puede entender, ni se puede aceptar que una persona que maneje un arma de fuego dispare una vez cada 10 años. A la comisión también acudió Mauricio Castro, tío político de Diana R., quien pidió justicia y que se haga un seguimiento a los hechos, pues criticó que hasta la fecha el Estado no haya ayudado a la familia. A lo cual el Estado, bajo ningún concepto, se ha hecho presente. Bajo ningún concepto ha golpeado las puertas de nuestras casas.
Este jueves vence el plazo para que la Comisión de Relaciones Internacionales entregue el informe final, conclusiones y recomendaciones. La mesa no descarta solicitar una prórroga para sistematizar las versiones. Mariela Logroño, TVL Noticias. La custodia compartida mediante mutuo acuerdo fue el tema debatido al interior de la Comisión Ocasional de Niñez en el marco del tratamiento del proyecto de ley interpretativa al artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Los invitados a esta mesa coincidieron en que se debe llegar a consensos entre las partes para que prevalezca el interés superior del niño. Los temas de familia deben ser tratados desde su realidad. No se trata de contar con más normas que desconozcan la situación de los niños y sus padres. Fue el criterio de Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, ante la Comisión Ocasional de Niñez. Desde su experiencia, resaltó la importancia de contar con un acuerdo firmado cuando se da la custodia compartida, a fin de garantizar, dijo, los derechos de nuestros hijos. Que exista una conformidad y que además el padre que tiene la custodia tenga la posibilidad unilateral, en ese caso, de revocar su consentimiento. Esa es otra cosa que se tiene que dejar absolutamente en claro. En cifras reveló que el 85% de los progenitores tiene pendiente el pago de pensiones alimenticias, convirtiéndose, explicó, en una situación mucho más compleja para la persona que está a cargo del niño. Para ello planteó que se considere nuevamente el apremio personal. El momento en que el papito irresponsable no paga las pensiones alimenticias y sabe que no le va a pasar nada, lo hace con más gusto. Entonces, esa conminación penal, esa posibilidad de apremio personal, reducía, digamos, un poco la morosidad. Un criterio que coincidió Isabel Chantaxi desde el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Destacó el rol de los jueces, pero sobre todo la necesidad de un acuerdo avalado por la justicia, en función del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. El acuerdo, ¿no es cierto?, entre los intervenientes se cumpla. Él avala este acuerdo en función no de la discrecionalidad, como bien decía mi anterior presentación, sino en función del interés superior del niño. Los integrantes de la comisión también expusieron sus observaciones. Porque la idea no es que prioricemos el conflicto, sino que prioricemos el acuerdo, que sean los progenitores los que lleguen a un acuerdo sobre el tema de la tenencia de sus hijos. En donde habla del interés superior, en donde habla de que se pruebe además que la madre está apta para poder realizar esta tenencia. La Comisión Ocasional prevé contar con nuevos aportes al proyecto de ley interpretativa al artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Educación este lunes recibió a Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior, quien informó sobre el segundo proceso de intervención de la Universidad de Guayaquil. La mesa también recibió a Adrián Bonilla, secretario de la CENESID, quien informó sobre el estado de las becas y los cupos de la educación en línea. La Universidad de Guayaquil atraviesa el segundo proceso de intervención, una medida académica administrativa de carácter cautelar y temporal resuelta por el Consejo de Educación Superior. La presidenta de este consejo, Catalina Vélez, explicó las razones para intervenir por segunda oportunidad esta universidad. Se presenta a raíz de que hay una especie de bicefalía, llamémoslo entre comillas, en esta institución, porque entre dos funcionarios que intentaban detentar el cargo de rector, en un caso subrogante y en el otro caso encargado. Además de incumplir con el reglamento, tienen obligaciones pendientes, dijo. $2.661.120 por consumo de teléfono con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, $5.143.659 por contratos de obras pendientes en los procesos de construcción y remodelación por problemas en la contratación. Fue el turno de Adrián Bonilla, secretario de la CENESID. Él comunicó dos temas. El primero sobre la situación de las becas. Dijo que la Secretaría tiene dos modelos de beca, la completa y la ayuda económica, y explicó por qué se han reducido. Dado que hubo una reestructuración de las prioridades en el año 2018,
no se otorgaron ayudas económicas. El otro tema fue la educación virtual. Bonilla resumió los avances de esta modalidad de estudio. El objetivo de la educación superior en línea es instalar capacidades en las universidades y escuelas politécnicas, y la segunda es incrementar el acceso. Además dijo que la CENESID planteará una reforma al Código Orgánico Administrativo en cuanto a la reducción del monto a pagar de los becarios. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. También les contamos que la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional tenía previsto este lunes recibir a los asambleístas William Garzón y Ramón Terán para que detallen sus proyectos de reforma legal en materia de agrobiodiversidad. Finalmente, los legisladores invitados no llegaron y la comisión decidió avanzar con el tratamiento de varias iniciativas legales. Esta mesa parlamentaria construirá los informes para primer debate de los proyectos de reforma a la Ley de Tierras y de Agrobiodiversidad y Semillas. Las propuestas serán presentadas al Pleno del Legislativo, que deberá decidir si archiva o no los proyectos de ley. Decirle que me parece... De acuerdo estoy que de pronto en la primera convocatoria se presenta una situación, no se puede venir, ya en algunos son creo que segunda convocatoria, eso podríamos revisarlo, pero sí me parece una falta de respeto a la mesa, a la comisión, a cada uno de los compañeros asambleístas. Nosotros hemos tenido, y desde la presidencia, toda la apertura y el respeto para escucharlos, para recibirlos, pero definitivamente yo considero, compañero presidente, que hasta hoy se los haya esperado y que de aquí en adelante podemos nosotros, el tiempo que se iba a dedicar para esto, ya recibir en comparecencia a otras personas. Tenemos bastante trabajo que realizar y que las convocatorias, estas hasta el día de hoy haya sido la última convocatoria para estos colegas asambleístas que no han acudido, porque ya le digo, me parece, en lo personal lo digo, presidente, una falta de respeto a la mesa que ya tengamos dos convocatorias y ellos no asistan a sustentar sus proyectos. Declaraciones de la asambleísta por Guayas, Verónica Guevara. Y ahora les contamos que este 4 de febrero se conmemoró un año más de la lucha contra el cáncer. En ese marco, la Asamblea Nacional ratificó su compromiso de fortalecer y crear leyes que garanticen los derechos de los pacientes y sus familias. Además del trabajo del legislativo, se ratificó que es necesario el apoyo de la sociedad civil. Es el caso de Pilar Jaramillo, voluntaria de la Fundación Cecilia Rivadeneira, quien trabaja con niños y niñas con cáncer y sus familias. Pilar decidió involucrarse en esta misión después que su hija falleció por leucemia a los 5 años. Ella dice que es el legado que le dejó para apoyar a quienes pasan por este proceso. Además de ser voluntaria, Pilar escribió el libro La Princesa Caballero y una guía de apoyo para acompañantes de niños y niñas con cáncer, que se encuentra ya a disposición en las librerías de la capital. Viví una experiencia con mi hija. Muy cercana con ella sobre lo que es el cáncer, lo que es vivir con cáncer y todo lo que eso significó en nuestras vidas, ¿no? Un cambio total. Lamentablemente el desenlace que hubo con ella no fue el que yo hubiera deseado, ella no está ahora conmigo, pero me dejó esa tarea justamente. Yo la descubrí un par de años después entre la búsqueda de recuperar ese luto y de intentar volver a la vida normal, digamos, entre comillas. Un día sí me levanté y dije, yo recibí mucha ayuda de los voluntarios cuando estuve en hospital. Fui a España y viví allá en el hospital de allá, de Barcelona, y quienes para mí se convirtieron en familia y en un eje importante de sostén y de soporte fueron los voluntarios. Y en otro orden de la información, amigos, les contamos que Ramsés Maldonado, un niño de 12 años, pintor y deportista, obsequió a la presidenta de la Asamblea Nacional, escuche bien, una de sus 1.300 obras de arte. El presente fue un cuadro en acuarela titulado La Noche, en reconocimiento a la gestión como titular del Parlamento. Ramsés tiene 12 años y ha pintado más de 1.000 cuadros desde que tenía 5. Estudia en la Unidad Educativa Eugenio Espejo y también nada 4 kilómetros diarios. Él visitó la Asamblea Nacional para entregar uno de sus cuadros a la presidenta del Legislativo. Dijo que es un regalo en nombre de todos los niños del Ecuador. Un presente de una acuarela que se titula La Noche. Yo lo hice en el 2014. Además, Ramsés Maldonado deseaba que la presidenta de la Asamblea conozca su trabajo, porque él admira el desempeño que ha tenido como titular del Legislativo. Porque
presidenta Elizabeth Cabeza apoya a todos los niños del Ecuador en cualquier cosa. Y por eso quiero entregarle este presente, gracias en nombre de todos los niños del Ecuador. La presidenta recibió a Ramsés y a su padre en su despacho y mencionó que es ella quien siente admiración de que un niño de 12 años cumpla con sus sueños y represente al país. Señora Presidenta, tengo el agrado de entregarle una de las más de 1.200 obras de arte que he realizado durante estos 6 años. Recíbalo en nombre mío y de todos los niños del Ecuador. Muchísimas gracias, muchas gracias. Déjame darte un beso. Aquí. Gracias. Ramsés viajará a finales de este año a una exposición de sus obras en Barcelona. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y así culmina la emisión estelar de TVL Noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.